Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar los temas de la unidad 10. Somos el equipo 1. Está compuesto por Cano Grande Jessica Cecilia, Cruz Eras María Fernanda, Dimas López Elcino Natsin, Pérez Niño Mayra Erika y su servidora Ramírez Escutia Estefanía. Primero vamos a comenzar con el primer tema, que es el sistema cardiovascular, con el sistema cardíaco. Y bueno, la primera patología que tenemos es la enfermedad isquémica. Este va a ser un síndrome principalmente caracterizado por una disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio. Este va a afectar propiamente el libre flujo de sangre de una o más arterias coronarias, epicárdicas o de la microcirculación coronaria. Para este tipo de patología vamos a tener una serie de fármacos, pero primero les voy a hablar sobre los antiagregantes plaquetarios. Para conocer cómo actúan estos antiagregantes plaquetarios, tenemos que conocer la fisiología plaquetaria. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primeramente tenemos que está el vaso, aquí tenemos a los eritrocitos y tenemos a nuestras plaquetas, que estas están distribuidas a lo largo de este vaso. Y vamos a tener que va a existir una lesión endotelial en donde de manera separada al interior del vaso tenemos al colágeno. El colágeno, es decir, no está en contacto con la plaqueta, pero al existir una fractura de este endotelio, entonces sí, se encuentran conectados y de manera inmediata se une nuestra plaqueta con nuestro colágeno. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, pues a través de la glucoproteína 1A, 2A. En cuanto sucede esta comunicación, la plaqueta se activa. Al momento de activarse, va a segregar serotonina, ADP y tromboxano A2. Este tromboxano A2 se forma gracias al ácido araquidónico que se encuentra en la membrana a través de la enzima ciclooxigenasa 1. Al existir esta serie de mediadores, cuando sucede esto, es como un llamado a que más plaquetas se unan. Es decir, va a ocurrir una agregación plaquetaria. Va a haber un llamado a que más plaquetas se unan y se van a generar puentes de fibrina y esto va a generar un tapón plaquetario. Dentro de los antiagregantes plaquetarios tenemos al ácido acetil salicílico y a los nitratos. Ya que vimos un poco de la fisiología de las plaquetas, el ácido acetil salicílico también es un fármaco antitrombótico. Este va a actuar específicamente en la enzima ciclooxigenasa y que va a pasar si inhibe a esta enzima, pues que no va a haber una segregación de tromboxanos. Es decir, al no haber tromboxanos, pues no va a poder darse una agregación plaquetaria. Aquí lo tenemos más en otro esquema. Tenemos a la enzima, al ácido araquidónico, seguido por la ciclooxigenasa. Y como desde aquí se inhibe, no se da el tromboxano y obviamente no se puede dar una agregación plaquetaria. Es decir, no va a generarse este tapón que sirve para inhibir hemorragias. Eso es el primer paso de hemostasia. Y bueno, este fármaco, pues en ayunas sabemos que genera irritación gastrointestinal debido a su naturaleza química y este va a generar un aumento en el pH de los jugos gástricos. Es por eso que es recomendable ingerirlo después de los alimentos. En conjuntos, bueno, si este tiene una interacción con anticoagulantes, va a tener un efecto potenciador. Si
Si está concomitante con corticosteroides, pues va a haber un riesgo de hemorragia gastrointestinal. Y si se da con antirreumáticos o sulfonilureas o el metotrexato, se va a intensificar esta acción y también los efectos secundarios. En cuanto a precauciones, este medicamento está contraindicado si existe hipersensibilidad a la fórmula, si hay presencia de hemofilia, ya que esto va a generar obviamente que no haya un paso de hemostasia, si hay historia de sangrado gastrointestinal o una úlcera péptica activa. Raras veces, en cuanto a reacciones adversas, se va a dar una hemorragia gástrica o una hipersensibilidad o una trombocitopenia. Sin embargo, a grandes dosis vamos a tener la presencia de tinnitus, vértigo, náuseas, vómito, dolor epigástrico, hipoacusia, ictericia, acúfenos y daño renal. Ahora los segundos fármacos que teníamos para esta antiagregación plaquetaria son los nitratos. Estos van a generar una dilatación venosa, van a disminuir nuestro retorno venoso y van a disminuir una precarga, es decir, nos va a disminuir el consumo de nuestro miocárdico de oxígeno. También nos va a generar una dilatación arterial, una resistencia vascular periférica y también una dilatación de vasos coronarios. Nos va a aumentar el flujo sanguíneo coronario y de esta manera va a aumentar el aporte de oxígeno a nuestro miocardio. Es decir, así vamos a generar que nuestro miocardio no se quede sin este aporte de oxígeno que pues es vital para él, para no llegar a un infarto. Dentro de los nitratos, el principal fármaco que tenemos es la nitroglicerina. ¿Esta qué va a hacer? Pues una relajación del músculo liso, de vasos arteriales y venosos. Y bueno, el calcio del miocito vascular va a disminuir por inhibición propiamente de la entrada de iones de calcio y por su promoción de salida, lo que va a generar finalmente pues una vasodilatación. En interacciones, pues va a potenciar el efecto hipotensor de los antagonistas del calcio, betabloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, tricíclicos y tranquilizantes mayores. El ácido acetilsalicílico y los AINES pues pueden disminuir su respuesta terapéutica a la nitroglicerina y el sildenafilo va a potenciar los efectos hipotensores que pudiera tener este fármaco. En cuanto a precauciones, pues está contraindicado en casos de hipersensibilidad a nitritos y a nitratos, si ya hubo un infarto miocárdico reciente, si tenemos una anemia grave, hemorragia cerebral, hipotensión arterial, pericarditis, traumatismos craneales, glaucoma, disfunción hepática o renal grave. Y bueno, como reacciones adversas nos puede dar una hipotensión severa. También tenemos como fármacos a utilizar en esta patología a los antagonistas del calcio. Tenemos al amlodipino y al verapamilo. Los antagonistas del calcio van a bloquear los canales de calcio y esto va a impedir que los iones de calcio pasen a través de la membrana del músculo liso y esto a su vez va a tener una acción antihipertensiva, esto debido al efecto relajador del músculo vascular. Es decir, va a haber una mayor luz, una mayor amplitud en el vaso que se encuentra constipado o constreñido. Como interacciones, pues se ha demostrado que no tiene interacciones significativas con otro tipo de fármacos. Y bueno, está contraindicado en casos de hipersensibilidad a las dihidropiridinas. Debe ser empleada con precaución en pacientes con severa bradicardia o fallo cardíaco por la posibilidad de un shock cardiogénico. Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico resultado de alteración estructural o función del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. El tratamiento farmacológico que se emplea en esta patología se divide en la primera línea de acción, como es un inhibidor de la enzima convertidora de angiostensinas, más un beta bloqueador, más un antihipertensivo. Y los de segunda línea de acción es el antagonista de los receptores de angiostensina 2,
glucósido catiónico y un vasodilatador periférico. Los diuréticos de asa de Henle y antagonista de la aldosterona se indican cuando el paciente tiene niveles elevados de potasio mayores a 5.5 miliequivalentes sobre litro y nitrato solamente actúa para crear sinergia. Los mecanismos de acción se van a explicar a continuación, empezando por el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que regula el sistema renina, angiotensina y aldosterona, y lo cual tiene como objetivo bloquear la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. De esta manera se crea una vasoconstricción natriurética, regulamos la tensión arterial, el balance de sodio y el equilibrio ácido-base. El beta bloqueador actúa en receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y beta 3. Estos pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G y reciben estímulos de catecolaminas endógenas para poder activar cascada intracelular y crear constricción o dilatación vascular en receptores adrenérgicas beta 1 y así tener una reducción en frecuencia cardíaca y la demanda miocardíaca. El vasodilatador periférico ayuda a relajar al músculo liso vascular en arterias y venas, así disminuyen precarga y poscarga y la demanda de oxígeno. El antihipertensivo disminuye el riesgo cardiovascular. El antagonista de los receptores de angiotensina 2 produce un bloqueo en el sistema renina-angiotensina mediante el antagonismo específico del receptor AT1 que va a actuar en angiotensina 2 y esto desciende tensión arterial y se activa la sinergia con un diurético. Los diuréticos se dividen en dos, podemos tener al asa de Henle que inhibe el contransporte de sodio, potasio y cloro y estos bloquean la reabsorción de sodio y se produce una pérdida de potasio en la orina, y el antagonista de aldosterona inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo distal para evitar hipopotasemias. El nitrato se puede convertir en radicales libres activos como es óxido nítrico o S-nitrosotioles. Estos activan a guanilato ciclasa y producen guanosil monofosfato cíclico que regula el nivel de relajación del músculo liso, provocando vasodilatación y disminución de la resistencia periférica. Las precauciones que tenemos en esta patología es no añadir BRACs o inhibidores de la retina porque elevamos el riesgo de insuficiencia renal o hiperpotasemia. Tenemos un nivel de digoxina a nivel sérico menor a 2 nanogramos sobre mililitro y un control de frecuencia cardíaca, tensión arterial y diabetes mellitus. Las reacciones adversas que pueden presentar es mareo, vértigo, cefalea, trombocitopenia, hipotensión y taquicardia. Las interacciones de uso seguro es con metformina y diuréticos, y los medicamentos que evitamos en insuficiencia cardíaca es un antidepresivo tricíclico que bloquea los receptores colinérgicos, muscarínicos, histamínicos y los receptores de alfa-adrenérgicos. Y los segundos son los antiinflamatorios no esteroides e inhibidores de la COX-2, ya que ayudan a que la regulación de agregación plaquetaria, función renal y homeostasis vascular aumente. La tromboembolia pulmonar es la obstrucción parcial o completa de una arteria o arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un coágulo formado principalmente en miembros pélvicos, aunque ocasionalmente puede provenir de los torácicos, sobre todo en aquellos enfermos con catéteres venosos. Existen varios factores que aumentan la posibilidad de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Entre estos está la fractura de extremidades inferiores o cirugía reciente, reposo en cama o inmovilización prolongada, viajes prolongados, cáncer y tratamiento con quimioterapia, obesidad y el tabaquismo. Las manifestaciones clínicas
Más frecuentes son la disnea, el dolor torácico y el mareo, aunque también pueden aparecer fiebre y tos con sangre cuando se acompaña de un infarto pulmonar. El tratamiento farmacológico inicialmente es con heparina convencional o no fraccionada y heparina de bajo peso molecular durante 5 y 10 días. El tratamiento del tromboembolismo pulmonar se continúa habitualmente con antagonistas de la vitamina K entre 3 y 6 meses. En algunos casos, la anticoagulación es hasta por un año debido a la latencia de los factores de riesgo. Entre estos medicamentos están el Cumarol, acenocumarol y la warfarina. Bueno, empecemos con la heparina. Esta neutraliza la trombina evitando la conversión del fibrinógeno a fibrina. Previene la formación de un factor coagulado estable por inhibición del factor estabilizador de la fibrina. La heparina convencional es administrada por vía subcutánea en adultos, son de 10.000 a 20.000 unidades, seguidas de 8.000 a 10.000 unidades cada 8 horas o 15.000 a 20.000 unidades cada 12 horas. Y la heparina fraccionada es administrada en adultos vía subcutánea, 2.5 miligramos cada 6 u 8 horas. Entre sus interacciones, aunque no es previsible el riesgo de interacción dada la vía de administración del preparado y la baja absorción del principio activo, se encuentran descritas algunas. Entre estas está que las sustancias que afectan la función plaquetaria, tales como los AINES, dextrano, dipidamol, pueden aumentar el riesgo de hemorragias y se deben administrar con precaución en pacientes que reciben heparina. En el efecto anticoagulante de la heparina pueden interferir otros compuestos como nitroglicerina, glucósidos cardíacos, nicotina, quinina y tetraciclinas. Como precauciones, tenemos que tener en cuenta que está contraindicada en pacientes que son hipersensibles a la heparina, hemorragia activa, hemofilia, endocarditis bacteriana, tuberculosis activa, mayor permeabilidad capilar, lesiones ulcerosas del tubo digestivo, hipertensión arterial grave, aneurismas, amenazas de aborto, carcinoma visceral, punción lumbar, bloqueo anestésico regional lumbar y durante el embarazo. Se recomienda efectuar pruebas de coagulación sanguínea y recuento de plaquetas antes del tratamiento y durante el mismo. Entre las reacciones adversas de la heparina está la dermatitis por contacto, irritación local, fenómenos alérgicos locales y el prurito. Y bueno, entre los anticoagulantes está la warfarina. Esta impide la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación 2, 7, 9 y 10 mediante la inhibición de la gamma carboxilación en las proteínas precursoras mediada por la vitamina K. La acción terapéutica completa no se manifiesta hasta que los factores de coagulación circulantes son eliminados por catabolismo normal, lo que ocurre a diferentes velocidades para cada factor. La warfarina es administrada en general, se inicia con 2 a 5 miligramos al día y bueno, como tratamiento de mantenimiento es de 2 a 10 miligramos al día. Entre sus interacciones está que tiene un efecto inhibidor por inductores enzimáticos, como es aminoglutetimida, carbamazepina, penazona, gliceofulvina, penobarbital, secobarbital y la rifampicina. Los fármacos que reducen su absorción está el sucralfato y ácido ascórbico, y entre los elementos que pueden reducir su absorción está la vitamina K, el ginseng, alimentos ricos en vitamina K como es el cereal, el brócoli, la col y las zanahorias. Como precauciones tenemos que tener en cuenta que está contraindicada en deficiencias de vitamina K, intervenciones quirúrgicas o traumatismos recientes, úlceras pépticas, anemia, amenaza de aborto, hipertensión, endocarditis bacteriana, insuficiencia hepática o renal grave. Y las reacciones adversas que causa la warfarina está las hemorragias, el sangrado intenso, orina de color rojo o marrón, heces con sangre, cefalea o dolor de estómago intenso,
e hinchazón de las articulaciones. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también denominada EPOC, es una patología que se caracteriza por la limitación del flujo respiratorio y alveolar, debido a que hay una obstrucción crónica de vías aéreas. Esta es ocasionada por una exposición continua a gases o partículas nocivas para el organismo. El tratamiento farmacológico se va a basar en antibióticos como la acitromicina, oxígeno suplementario, broncodilatadores como la teofilina y el salbutamol, e inhibidores de PDE4 como el roflumilast. En cuanto a los broncodilatadores, tenemos que su función es relajar el músculo liso y cuenta con 3 divisiones o 3 clases, que son agentes anticolinérgicos, antagonistas adrenérgicos de beta 2, en este caso entre el salbutamol, y teofilinas. Los agentes anticolinérgicos tienen 2 mecanismos de acción. Pueden bien inhibir el efecto constrictor del músculo liso bronquial mediante la vía M3G9PLC y P3CA, o antagonizan a la ACH, que causa vasoconstricción y secreción de moco. Los agonistas adrenérgicos de beta 2 inhiben la liberación de mediadores de mastocitos, modifican la respuesta inflamatoria aguda, posteriormente activan la vía G5 adenilciclasa CAMP-PK, desencadenan eventos de fosforilización y finalmente logran la relajación del músculo liso bronquial. En cuanto a las teofilinas, su mecanismo es incierto, sin embargo se proponen ciertos mecanismos, entre ellos está antagonizar la adenosina, quien causa una broncoconstricción, evitar la translocación del factor proinflamatorio NF-κB, o crear apoptosis en eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, evitando así la inflamación. Por otra parte, tenemos a los antibióticos, específicamente la teofilina, que es un macrólido. Esta actúa en la síntesis de proteína, se une a la subunidad 50S del ribosoma. Los inhibidores de PDE4 aumentan los niveles de AMP-ciclina, disminuyen las citocinas inflamatorias y aumentan las citocinas antiinflamatorias. El oxígeno, por su parte, trabaja bajo el principio de ventilación, el cual nos habla que los gases van de regiones con una presión elevada a regiones con una presión baja, es decir, que llevan el aire de donde hay mucho a donde no hay, favoreciendo el intercambio gaseoso y por tanto la oxigenación de la sangre y del organismo. Las precauciones que hay que tomar son revisar los signos vitales, específicamente o con mayor puntuación, la frecuencia cardíaca y la saturación parcial de oxígeno. Que el paciente pueda ser hipersensible a alguno de los medicamentos utilizados. El embarazo, debido a que muchos de estos medicamentos traspasan la barrera placentaria, y evitar utilizar en lactancia debido a que se pueden excretar por la leche. No se deben de utilizar con insuficiencia renal, ya que solo la potencian. Pueden desencadenar o potenciar hemorragias, además de que el oxígeno puede presentar posible toxicidad. Las interacciones, tenemos que los broncodilatadores no deben usarse con diuréticos, nicotina, antidepresivos tricíclicos o antihipertensivos, debido a que todos estos medicamentos disminuyen sus efectos. Y en cuanto a los antibióticos, los antiácidos y la warfarina disminuyen sus efectos. Por eso no se debe utilizar ninguno de estos medicamentos con los antibióticos ni con los broncodilatadores. El síndrome de distrés respiratorio agudo se refiere a la insuficiencia respiratoria aguda secundaria a la existencia de edema pulmonar inflamatorio que genera un aumento en la permeabilidad capilar. Debido a este aumento de la permeabilidad, células de la sangre, restos celulares, plaquetas, líquidos, sangre pueden atravesar el espacio vascular hacia el intersticio y después atravesar el alveolo, lo que genera inundación alveolar, y este exceso de líquidos, restos celulares, etcétera, generan la inactivación de el factor surfactante, que es lo que le da esta facilidad de expandirse al pulmón.
lo que genera hipoxemia profunda y disminución de la complainza o expansión del pulmón. Secundario a esto, pues no hay una buena oxigenación de la sangre ni un buen intercambio de gases. Dentro de las causas podemos encontrar directas, como es la aspiración del contenido gástrico, la neumonía, la inhalación de sustancias tóxicas, contusión o embolia pulmonar y la toxicidad por oxígeno. Dentro de otras causas como indirectas tenemos sepsis, choque, pancreatitis, sobredosis, quemaduras y coagulación intravascular diseminada. Dentro del cuadro clínico podemos encontrar disnea, hipoxemia, inquietud, cianosis, angustia, fatiga, disminución del estado de conciencia, debilidad, sibilancias, estertores o taquicardia. El tratamiento está guiado en 3 puntos prácticamente, como lo es la oxigenación o el soporte vital, el tratamiento de la patología desencadenante, puesto que este es el principal factor que favorece la recuperación de los pacientes. No existe un tratamiento farmacológico específico para tratar el síndrome de distrés respiratorio, solamente se hace en base al tratamiento de la patología que está desencadenando el distrés respiratorio. Una cosa que ha resultado muy favorable para los pacientes con esta entidad patológica es la colocación en posición prono o bien llamado boca abajo, que favorece el intercambio de gases y pues la reducción de la presión pulmonar. Los fármacos no han demostrado beneficios, sin embargo, pues se han utilizado a lo largo del tiempo y vamos a mencionar algunos de ellos. Encontramos al oxígeno que puede ser administrado por ventilación no invasiva o ventilación mecánica cistocontrol o algún otro tipo de ventilación mecánica según los requerimientos del paciente. El oxígeno entra en contacto con la membrana alveolo-capilar y por un proceso de difusión simple oxigena la sangre. No requiere de energía, solamente es por difusión. Hay que tener precauciones con la administración de oxígeno suplementario, puesto que puede generar toxicidad. Hay que vigilar si existen datos de esta, valorar frecuentemente la oximetría de pulso, tener en cuenta los valores de la fracción inspirada de oxígeno y de presión negativa al final de la expiración, el monitoreo de signos vitales constante y pues hablando de la toxicidad, existe posibilidad de desencadenarse, especialmente a nivel pulmonar y neurológica, si se administra oxígeno en conjunto con corticosteroides, citostáticos, simpático-miméticos, si se toman rayos X, si hay hipertiroidismo o carencia de vitaminas C, E o glutatión. También podemos encontrar a la metilprednisolona, que pertenece al grupo de los glucocorticoides. La dosis recomendada es de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo por día y si se administra de forma temprana en el síndrome de distrés puede tener posiblemente un resultado favorable. Dentro de sus efectos, el que nos interesa pues es el efecto antiinflamatorio, ¿no? Aunque también tiene efecto inmunosupresor. Y su mecanismo de acción básicamente se centra en unirse a un receptor específico citoplasmático y de esta manera inhibir la transcripción de segundos mensajeros que desencadenen la respuesta inflamatoria. Como lo suprime, pues no se genera más inflamación y al contrario, pues se genera un efecto antiinflamatorio. Dentro de las precauciones que debemos tener en cuenta es vigilar si existen datos de toxicidad, evaluar si hay presencia de contraindicaciones, si el paciente llega a presentar alguna reacción adversa medicamentosa. Hay que tener especial precaución en la administración en pacientes que tengan enfermedad renal crónica o enfermedad hepática y
hay que monitorizar los signos vitales y hacer tomas de la glicemia capilar, puesto que este medicamento puede tender a elevar los niveles de glucosa en sangre. Como interacciones tenemos que este medicamento en conjunto con barbitúricos, fenitoína, primidona, rifampicina, carbamazepina y rifabutina, pues disminuyen su efecto. Este medicamento disminuye el efecto de antidiabéticos y anticoagulantes, y la claritromicina, eritromicina, ketoconazol y el zumo de pomelo aumentan su efecto farmacológico. También podemos encontrar la albúmina, que bueno, está recomendada en pacientes con hipoproteinemia. Este es un coloide natural que tiene como función estabilizar el volumen hemático circulante y actúa como una proteína transportadora, por lo que pues es necesaria para llevar a cabo transporte de diversas sustancias en el organismo y que pues estas sustancias puedan llegar a su sitio de acción y cumplir su función. Dentro de las precauciones hay que vigilar datos de hipersensibilidad y hay que tener un monitoreo hemodinámico constante. Y pues no se han descrito interacciones hasta el momento, pero hay que tener en cuenta que no se han realizado estudios a profundidad que puedan demostrar algún tipo de interacción. También podemos encontrar a la furosemida como tratamiento de esta patología, y tenemos que estar recomendada en pacientes con hipoproteinemia. Y bueno, es un diurético de máxima eficacia que actúa en la porción gruesa de la rama ascendente de la asa de Henle, y su función es inhibir la proteína cotransportadora de sodio, potasio, cloro de la membrana luminal. De esta manera favorece la excreción de líquidos y electrolitos a través de la orina, además de algunos desechos. Hay que tener especiales precauciones en la administración de este medicamento con el balance hídrico. Hay que valorar los ingresos y los egresos cada turno y cada 24 horas, vigilar la frecuencia cardíaca y los niveles de electrolitos séricos, identificar si existen datos de toxicidad, y por ningún motivo se debe administrar durante el embarazo o en enfermedad renal crónica. Como interacciones tenemos que en conjunto con sucralfato, AINES o salicilatos y fenitoína disminuye su efecto. La furosemida ha demostrado aumentar la toxicidad de antibióticos nefrotóxicos del cisplatino y del litio, disminuye el efecto de los antidiabéticos, aumenta el efecto de los IECA, y la ciclofosfamida disminuye su eliminación, por lo que hay que tener especial precaución en dado caso de que requeramos administrar en conjunto de estos medicamentos para evitar posibles complicaciones. Como primer patología de este sistema tenemos la enfermedad acidopéptica. Este es un conjunto de padecimientos del aparato digestivo que va a consistir en la sobreproducción de ácido y pepsina. Dentro de estos padecimientos tenemos a la gastritis, la duodenitis, la dispepsia y la esofagitis. En cuanto al tratamiento farmacológico, como primer grupo tenemos a los neutralizantes ácidos, que constan del gel hidróxido de aluminio o magnesio. El hidróxido de magnesio va a ser capaz de neutralizar el cloruro el ácido clorhídrico, convirtiéndolo así en cloruro de magnesio y agua. Estos van a ser sus productos finales. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a aumentar el pH gastrointestinal y va a disminuir la acción irritante del ácido y pepsina que tiene sobre la mucosa gástrica. Estos efectos antiácidos van a depender principalmente del vaciamiento gástrico, ya que, por ejemplo, en ayunas va a tener una acción aproximada de 20 a 60 minutos, y ya con alimentos hasta de 3 horas, es decir, va a alargar su tiempo de acción. También tenemos al sucralfato. Este va a corresponder al grupo de los protectores gástricos. Y bueno, ¿qué va a hacer? En un medio ácido produce un gel viscoso que se adhiere a las proteínas de carácter ulceroso, tapizándolo y protegiéndolo de la acción corrosiva que tiene el jugo gástrico. El sucralfato también va a estimular la síntesis de prostaglandinas endógenas.
Y bueno, esta tiene una tasa de cicatrización de hasta el 80% en 4 semanas. Como antagonistas de receptores de H2 de histamina, tenemos a la ranitidina, que esta va a antagonizar los receptores de histamina de las células parietales del estómago, que sabemos que es donde se produce este ácido clorhídrico, inhibiendo la secreción estimulada y basal de ácido gástrico y así disminuir la producción de pepsina. Tenemos también los inhibidores de la bomba de protones. ¿Y esos qué van a hacer? Bueno, estos van a inhibir de forma irreversible la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, por lo que su efecto solo puede ser revertido cuando se sintetiza nuevamente esta bomba. El porcentaje que tiene de cicatrización con estos fármacos es del 85 hasta el 95%. Y bueno, en la actualidad son los más potentes antisecretores y por eso mismo son la primera línea de elección en el manejo de la enfermedad ácido-péptica. Como un ejemplo de estos, tenemos que es el más utilizado, el omeprazol, que este inhibe precisamente la secreción de ácido gástrico, uniéndose a esta bomba de protones de la célula parietal gástrica, inhibiendo el transporte final de iones hidrógeno al lumen gástrico. Y bueno, finalmente tenemos que también algunas de las patologías pueden estar dadas por la bacteria Helicobacter pylori. Y bueno, como esta es una bacteria, se usan antibióticos generalmente y aunque no están, no está muy bien regulado o no se conoce muy bien cuál es el tratamiento que puede actuar de mejor manera en contra de esta bacteria, se utiliza generalmente la claritromicina, que es un macrólido que interfiere en la síntesis de proteínas en las bacterias sensibles, ligándose a la subunidad 50S ribosomal. Y también se utiliza la amoxicilina. Este es un bactericida que va a inhibir la acción de las peptidasas y las carbopeptidasas, impidiendo la síntesis de la pared celular bactericida. En cuanto a los neutralizantes ácidos, pues las interacciones que podemos llegar a tener es que pueden modificar la acción de otros medicamentos y por lo tanto deben distanciarse su administración de cualquier otro medicamento, por lo menos con 1 hora de anticipación o posterior. En cuanto a precauciones, pues está contraindicado en caso de insuficiencia renal, hipersensibilidad al principio activo, hipermagnesemia, apendicitis, obstrucción o inflamación intestinal y dolor abdominal. En cuanto a reacciones adversas, podemos tener estreñimiento, hipomotilidad intestinal, agravamiento de una obstrucción abdominal, acumulación de magnesio, depresión del sistema nervioso central y nada más. En cuanto al sucralfato, las interacciones vamos a tener que disminuye la absorción de tetraciclina, tobramicina, colistina, anfotericina B, fenitoína, sulpirida, digoxina, simetirina, ranitidina, el ketoconazol y la teofilina. En cuanto a reacciones adversas, pues podemos presentar estreñimiento. No está recomendado en niños menores de 14 años ni en pacientes con la función renal gravemente alterada y no debe ser administrada vía intravenosa. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, que ya habíamos mencionado que es el omeprazol, en interacciones pues va a reducir la absorción de ketoconazol, itraconazol, posaconazol, el erlotinib, y va a aumentar la biodisponibilidad de la digoxina. En cuanto a precauciones, pues vamos a tener que aumentar el riesgo de infección. No está recomendada en asociación con el clopidogrel, atazanavir. Vamos a tener un riesgo de hipomagnesemia en tratamiento prolongado y en concomitancia con digoxina. En cuanto a reacciones adversas, pues podemos presentar cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencias, náuseas o vómitos, pólipos gástricos benignos. En cuanto a los antagonistas de receptores de histamina, que es lo que les había mencionado que la ranitidina, pues en cuanto a interacciones, vamos a tener que aumenta la absorción de triazolam, midazolam, glipizida,
y va a tener una absorción disminuida por antiácidos altamente neutralizantes administrados en ayunas, como hidróxidos de aluminio o magnesio. En cuanto a reacciones adversas, pues podemos tener dolor abdominal, estreñimiento y náuseas. Y como precauciones, pues está contraindicado en caso de porfiria aguda y se debe de saber que atraviesa la barrera placentaria y también se excreta por la leche materna. Y bueno, como tratamiento anti-Helicobacter pylori, tenemos a la claritromicina. En interacciones, pues va a aumentar las concentraciones de fenitoína, carbamazepina, valproato, ciclosporina, vinblastina, alprazolam, fluconazol, pero también va a disminuir la absorción oral de sidobudina y puede presentar un riesgo de hipotensión con los bloqueantes de canales de calcio. En cuanto a reacciones adversas, pues podemos presentar disgeusia, insomnio, pérdida de la audición, tinnitus, dispepsia, náuseas, dolor abdominal, erupciones leves en la piel e hiperhidrólisis. En cuanto a precauciones, debemos evitar su uso en caso de hipersensibilidad a macrólidos y en la concomitancia con astemisol, cisaparamida, pimosida, terfenadina, disopiramida y quinidina, ya que pueden aumentar el riesgo de prolongación de la onda QT y arritmias cardíacas graves. La cirrosis hepática es una patología que se caracteriza por fibrosis y conversión anormal de la estructura del mismo órgano. Se da una necrosis y crecimiento de nódulos en el tejido, lo cual propicia la liberación de citocinas, proteasas y prooxidantes. Puede ser reversible en las primeras etapas, pero posteriormente esta enfermedad es irreversible. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que buscamos evitar son posibles complicaciones en nuestro paciente. Tenemos el grupo de los diuréticos, conformado con espironolactona, furosemide y amilorida, que tienen como objetivo eliminar líquidos del cuerpo y evitar que se vayan acumulando. Y antihipertensivos tenemos propanolol, que van a evitar hipertensión portal. El ajuste de dosis va a estar dado de acuerdo a la respuesta del paciente al tratamiento. Tenemos dentro de los mecanismos de acción los diuréticos de máxima eficacia o bien llamados de techo alto, como lo es furosemide, que actúa en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle y prácticamente su función es inhibir la proteína cotransportadora de sodio, potasio y cloro de la membrana luminal. Esto favorece la excreción de líquidos y electrolitos. Dentro de los diuréticos, otro mecanismo de acción está incluido en los que son de eficacia ligera o techo bajo, que actúan en el último segmento del túbulo distal y el primero del túbulo colector. Por un lado tenemos espironolactona, que inhibe la acción de la aldosterona o bien llamada la hormona antidiurética, y la amilorida, que bloquea los canales de sodio, y de esta manera ambos favorecen la salida de agua y de electrolitos del organismo. Como antihipertensivo tenemos al propanolol. Este es un antagonista competitivo de los receptores beta 1 y 2 adrenérgicos y su función es inhibir las respuestas conotrópicas, inotrópicas y vasodilatadoras a la estimulación adrenérgica. Dentro de su función es que disminuye la frecuencia y gasto cardíacos. En cuanto a las precauciones que hay que tomar, en el caso de la espironolactona, debemos de llevar un control de líquidos, evitar en el caso de que el paciente también presente insuficiencia, se evita en lactancia, ya que este puede ser transmitido al bebé. Y se debe de manejar la escala de Glasgow para mantenernos atentos al nivel de conciencia del paciente, además de mantener una vigilancia acerca del riesgo de caídas, de estar al pendiente de hemorragias y vigilar los niveles plasmáticos de sodio y potasio. Por otra parte, para la furosemida debemos de vigilar posible deshidratación del paciente. Se debe de evitar en el embarazo ya que este medicamento traspasa la barrera placentaria. Se debe evitar en lactancia y en deficiencia renal. Mientras que la amilorida
se debe de manejar un control de líquidos, tener atención acerca de que el paciente presente disuria, alteraciones en la piel o insomnio. Dentro de las interacciones probables, debemos tener precaución al administrar espironolactona en conjunto con IECAS o AINES, puesto que aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Este medicamento, en conjunto con ácido acetil salicílico o carbenoxola, disminuyen el efecto de la espironolactona. El alcohol, los narcóticos y los barbitúricos, en conjunto con la espironolactona, aumentan el riesgo de hipotensión ortostática. Disminuye el efecto de la noradrenalina, y los corticoides y la hormona ACTH en conjunto con este medicamento pueden generar hipopotasemia. En el caso de la amilorida, su administración en conjunto con IECAS y AINES puede provocar hipercalemia. En el caso de ser administrada en conjunto con corticoides, puede generar hipocalemia. Este medicamento disminuye los efectos de las aminas presivas, y la ciclosporina aumenta su efecto. La furosemide, el sucralfato, los AINES, los salicilatos y la fenidoína disminuyen su efecto. En conjunto con antibióticos nefrotóxicos, cisplatino y litio, aumentan considerablemente su toxicidad. Disminuye el efecto de antidiabéticos, aumenta el efecto de los IECA, y la ciclofosfamida disminuye su eliminación. En el caso de propanolol, aumenta el efecto de las insulinas, se ve antagonizado por la adrenalina, aumenta el efecto de inotrópicos, aumenta la concentración plasmática de lidocaína, warfarina y tioridazina. Y en el caso de ser administrado con cimetidina, alcohol o hidralazina, aumenta su concentración plasmática y se disminuye en conjunto con rifampicina. Pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra el tejido peripancreático, llegando a involucrar órganos o sistemas distantes. Es desencadenada por cálculos vesiculares, hipertrigliceridemias, alcohol o tabaquismo. Podemos dividirla en aguda o crónica. La pancreatitis aguda activa enzimas digestivas intrapancreáticas y provoca daño a nivel celular, lo cual secuestra a leucocitos y macrófagos que intensifican el proceso. Así es como tenemos un páncreas inflamado, pero esto puede llegar a ser reversible. La pancreatitis crónica se ven anormalidades desencadenadas por el proceso inflamatorio, lo cual destruye al tejido exocrino y endocrino y modifica al colágeno, y esto no puede ser reversible. Como tratamiento farmacológico de la pancreatitis, tenemos que se deben administrar de forma temprana y adecuada líquidos por vía intravenosa, con la finalidad de corregir el déficit de volumen que permite mantener un equilibrio y evite el desarrollo de hipovolemia, choque o falla renal aguda. Entre estas tenemos al Ringer lactato o solución salina, y se deben administrar de 15 a 20 mililitros sobre kilogramo de peso, seguidos por 3 miligramos sobre kilogramo de peso por hora. La analgesia es fundamental en el tratamiento de la pancreatitis. Los fármacos deben de elegirse de forma escalonada en función de la intensidad del dolor, incluyendo desde analgésicos no opiáceos hasta la morfina. En el caso de administrar antibiótico profiláctico, la duración puede ser hasta de 14 días o más si persisten las complicaciones locales o sistemáticas no sépticas. Si se decide el empleo de antibióticos profilácticos, se sugiere administrarlos de amplio espectro y con buena penetración al tejido pancreático para prevenir la infección. Entre estos está el imipenem, ciprofloxacino, ofloxacino y pefloxacina. Precauciones. El volumen intramuscular y de la presión de oxígeno reduce el riesgo de necrosis pancreática.
Los analgésicos se indican de manera escalonada, empezando por opiáceos y terminando por morfina. El antibiótico debe durar 14 días y los cuidados hacen énfasis en la hipoxemia, empezando por pulsometría, saturación de oxígeno mayor a 95 y una gasometría arterial. Imipenem tiene efectos en el sistema nervioso central, por lo cual el paciente debe indicarse la depuración de creatinina y si ésta es mayor a 20 mililitros se produce el riesgo de convulsiones y si es mayor a 5 no se debe recibir. En este mismo cuadro, si se inicia terapia anticonvulsionante, imipenem se debe suspender. Ciprofloxacino solo se indica cuando el paciente mantiene hidratación para evitar que la orina se alcaline o se cristalice. Se evitan hiperglucemias o hipoglucemias y el desequilibrio en sangre. Ofloxacino es como medida de precaución con las epilepsias. Este se debe de tomar en ayunas o a la hora de la comida y no se debe combinar con antiácidos multivínicos 2 horas antes o posteriores a su toma. Entre las interacciones tenemos las interacciones del rin y el lactato. Entre estas está que disminuye la acción terapéutica del litio. Los diuréticos tiacídicos o vitamina E tienen un riesgo de hipercalemia por disminución de la excreción renal de calcio. Con los diuréticos ahogadores de potasio o en asociación hay un riesgo de hipercalemia grave en insuficiencia renal. Fármacos nefrotóxicos como tacrolimus, ciclosporina, hay un riesgo de hiperpotasemia potencialmente mortal. Con los fármacos acídicos como los salicilatos y barbitúricos, cuyo aclaramiento renal se incrementa debido a la alcalinización de la orina que provoca el bicarbonato resultante del metabolismo del lactato. Con los fármacos alcalinos como los simpaticomiméticos y estimulantes, los cuales prolongan su vida media por disminución de su aclaramiento renal, pudiendo provocar toxicidad. En el caso de la solución fisiológica, las interacciones tenemos que en pacientes tratados con corticoides o ACTH puede darse la retención de agua y sodio. La administración de cloruro de sodio acelera la excreción renal del litio, dando lugar a una disminución de la acción terapéutica de este. En el caso de los antibióticos tenemos al ciprofloxacino. Entre sus interacciones está con los alimentos. No se recomienda dar la administración conjunta de leche o derivados por disminución de la absorción del fármaco con reducción de la biodisponibilidad por posible formación de quelatos poco solubles con el calcio. Otra interacción es con la ciclosporina, pues puede aumentar su toxicidad. Otra interacción es con los anticoagulantes, como la warfarina, y se ha registrado aumento del tiempo de protombina con riesgo de hemorragia. Los antiácidos, se ha registrado una disminución de los niveles plasmáticos de la quinolona y se recomienda espaciar la administración de 2 a 3 horas. La cimetirina, hay una posible potencialización o aumento de toxicidad por inhibición de su metabolismo hepático, y con el metoprolol se ha reportado aumento en las concentraciones de metoprolol debido a una inhibición en su metabolismo.